Todas y todos, soy el doctor Diego Montemayor, soy residente de primer año de medicina interna y el día de hoy veremos un caso clínico de infectología. Aprovecho para agradecer a mi asesor, el doctor Michel Fernando Martínez Reséndez, médico externo, especialista en medicina interna e infectología, por el apoyo que me brindó al realizar este caso. Fue de mucho apoyo durante la realización de esta clase. Muy bien, entonces pasando con el caso, tenemos una femenina de 24 años, originaria de Culiacán, Sinaloa, residente actual de San Pedro Garza García, fecha de nacimiento el 28 de noviembre del año 2000. El tipo de interrogatorio fue directo y confiable. Eh, Estado civil es soltera, escolaridad tiene licenciatura, actualmente es empleada en un trabajo de oficina y no practica ninguna religión. Y su motivo de consulta fue dolor torácico. De antecedentes familiares, abuelos fueron interrogados y desconoce. La madre vive 54 años con antecedente de diabetes tipo 2. Padre vivo 53 años, aparentemente sano. Y cuenta con una hermana viva, aparentemente sana. De antecedentes personales no patológicos, habita en zona urbana y niega hacinamiento. Su dieta es libre, sin ningún tipo de restricciones. Practica actividad física con gimnasio 1 hora al día, 7 días a la semana. Es con B clase 1 en cuanto a exposición a tuberculosis. Niega inmunizaciones recientes. Niega exposición a biomasa. Y en cuanto a viajes recientes, mencionaba un viaje en agosto a Ciudad de México. Sin embargo, interrogando más a fondo o más directo, cuenta con múltiples viajes y estancias en Phoenix, Arizona, lo cual sí es importante para este caso. Y en cuanto a exposición a animales o mascotas, cuenta con 3 gatos vacunados y desparasitados. De ascendencia ninguna gesta hasta el momento, niega uso de métodos anticonceptivos y hasta ahorita no ha iniciado su tamizaje para detección de oportuno cáncer cervicuterino. De antecedentes personales patológicos, el consumo de alcohol es social, con aproximadamente 2 unidades estándar cada 2 semanas. El consumo de tabaco fue negado completamente y también de otro tipo de sustancias. En cuanto a alergias, estas también son negadas. De antecedentes quirúrgicos, tenemos una apendicectomía en 2020 sin complicaciones. Niega transfusiones previas y niega fracturas o traumatismos previos. Y en cuanto a antecedentes médicos, tenemos que ella cuenta ya con un diagnóstico de coccidioidomicosis pulmonar cavitaria crónica refractaria. Este fue realizado en el año 2020. El diagnóstico de la coccidioidomicosis se dio en contexto de una tos crónica no productiva con episodios intermitentes de hemoptisis. En su momento acudió a valoración con facultativo, quien solicitó radiografía de tórax como parte del abordaje, evidenciando una cavitación en pulmón derecho. Por este motivo, la refiere con neumología, quien solicita el ataque de tórax, evidenciando la cavitación dependiente del lóbulo superior derecho y lóbulo inferior derecho de aproximadamente 4 centímetros por 2 centímetros, de forma irregular, con una pared de 6 milímetros de grosor aproximadamente, y complementó el abordaje con una broncoscopía y un lavado bronquioalveolar, en el cual al enviar la muestra no se tuvo ningún aislamiento de ningún agente infeccioso. Sin embargo, se confirmó el diagnóstico de coccidioidomicosis mediante la serología realizada por la sospecha clínica en esta paciente por sus antecedentes. Serología y cuántos títulos contaba. Sin embargo, bueno, está en seguimiento con su médico neumólogo aproximadamente cada 4 meses. Estaba en tratamiento inicialmente con fluconazol, a dosis no especificada por tiempo no especificado, sin una respuesta adecuada, por lo cual se transicionó a itraconazol, con la cual sí presentó una mejoría clínica y radiológica, por lo cual suspendió el tratamiento. Sin embargo, al suspenderlo, presentó una recaída y una progresión de la cavitación y de la enfermedad como tal, por lo que inició nuevamente el tratamiento con isavuconazol, primero con una dosis de carga, 200 miligramos vía oral cada 8 horas por 6 dosis, seguido de 200 miligramos vía oral cada 24 horas, este último ya durante 6 meses, con un buen apego al tratamiento y que fue suspendido por orden médica por mejoría en julio de 2025. Los últimos títulos de anticuerpos conocidos hasta este momento precisamente son de julio de este año y son de 1 en 32. Y aquí los tenemos, que fueron del 17 de julio. Ok, entonces, ella, pasando el padecimiento, perdón, al principio de evolución y estado actual, inició su padecimiento actual 2 semanas previas a su ingreso con dolor torácico de predominio en región escapular derecha, de tipo punzante, de inicio insidioso, exacerbado con inspiración profunda y a la deambulación, de intensidad 3 de 10, acompañado de astenia, adinamia y fatiga. La sintomatología continúa las mismas características los siguientes días hasta el día de su ingreso,
disnea de grandes esfuerzos, cefalea de localización temporal bilateral y retroorbitaria de tipo punzante, intensidad 6 de 10, sensación de alza térmica no cuantificada, saciedad temprana e hiporexia. Ella decide automedicarse con ketorolaco a dosis no especificadas cada 4 horas aproximadamente, sin presentar mejoría completa, motivo por el cual acude a esta unidad para su valoración. Y ya al llegar a urgencias, realmente sus signos vitales se encontraban estables, con una TA en 98/67, frecuencia cardíaca 89, respiratoria 22, saturación de oxígeno 98 al aire ambiente y afebril. En cuanto al interrogatorio por aparatos y sistemas, en lo general, los negativos relevantes es que la paciente niega pérdida de peso y diaforesis nocturna. De lo neurológico, los positivos relevantes es que presenta cefalea episódica, punzante de intensidad variable, que cede con el uso de analgésicos. Y de negativos relevantes es que niega rigidez nucal y alteración en la marcha. De lo demás, de lo respiratorio, positivos relevantes, la tos crónica con hemoptisis y la disnea de grandes esfuerzos que se acaba de agregar. Y en lo gastrointestinal, en los negativos relevantes, que niega dolor abdominal y cambios en el patrón evacuatorio. Musculoesquelético, de los negativos relevantes, niega artralgias, edema articular o mialgias. Y en lo tegumentario, niega presencia de lesiones nodulares y eritematoviolaceas. De la exploración física en el hábito exterior, es una femenina de edad aparente, igual a cronológica, no tiene fases características y de constitución ectomorfa. En la exploración de la exploración, signos meningios negativos como un Kernigo-Brusinski, fuerza muscular 5 de 5 en las cuatro extremidades y tanto proximal como distal, reflejos normales y la marcha sin alteraciones. A la exploración de cabeza y cuello, normocéfala, mucosas hidratadas, faringes sin alteraciones, no hay presencia de adenomegalias ni masas en cuello, no hay acantosis y la tiroides era no palpable. A la exploración de tórax, el tórax era simétrico, con ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos ni agregados. Los movimientos de ampliación y ampliación estaban ligeramente disminuidos y a la auscultación del hemitórax derecho se escuchaba hipoaireado a nivel de pico escapular aproximadamente, con aumento de la transmisión vocal e hiperresonante de la percusión, sin presencia de un soplo anfórico. En la exploración de abdomen, este era blando, sin presencia de cicatrices, plano, no doloroso a la palpación, sin presencia de masas ni meseromegalias, timpánico a la percusión de forma generalizada. La exploración de genitales fue diferida y de extremidades se encontraban eutróficas, simétricas, móviles, eutérmicas, con pulsos distales de adecuada intensidad, sin edema ni presencia de lesiones nodulares eritematoviolaceas en miembros pélvicos. Entonces, hasta ahorita nuestro listado de problemas queda así con los activos clínicos, con la coccidiomicosis pulmonar crónica cavitaria refractaria, que nos explica el dolor torácico, la disnea de grandes esfuerzos, la tos crónica, los episodios de hemoptisis, aparte la sintomatología que se añadió ahora con el hemitórax derecho hipoairado, hiperresonante y con aumento en la transmisión vocal, y su antecedente de uso de múltiples azoles y una resolución completa del cuadro. Y aparte, también tenemos la cefalea punzante bitemporal y retroorbitaria. De los estudios de laboratorio que se solicitaron a su ingreso, pues bueno, la biometría hemática realmente encontramos relevante una leucocitosis a expensas de neutrofilia con presencia de neutropenia. Eh, En el perfil bioquímico tenemos una hiponatremia. No conocemos la temporalidad de esta hiponatremia, entonces no podemos decir si es crónica o si es aguda. Sin embargo, por la exploración física podemos asegurar que es asintomática y también que es eubolémica. También presenta hipocalcemia la paciente e hipoferremia. Y en cuanto a marcadores de inflamación, presenta la PCR elevada en 125 y se realizó también prueba rápida de COVID e influenza por la audición del cuadro, las cuales fueron negativos. Entonces se realizó la radiografía a su ingreso, donde se puede apreciar todavía la presencia de esta cavitación pulmonar en el hemitórax derecho o en el pulmón derecho, que sí por la topografía podemos decir que está dependiente entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior derecho. Todo lo demás de la radiografía no se encuentra ningún tipo de alteración. Y en el ataque de tórax, bueno, nuevamente podemos tipificar o identificar mejor esta cavitación que y algunos en árbol de gemación, así fueron descritos. Aquí tenemos la tomografía como tal.
Ahí como podemos ver, la cavitación se encuentra en la región periférica y ya tiene una localización o un crecimiento que llega a colocar en un punto subpleural, lo cual puede representar cierto riesgo para el cuadro de la paciente. Más adelante lo vamos a comentar. Aquí está en la ventana mediastinal, por si quieren verla también, donde de igual manera se alcanza a apreciar esta cavitación y ligeramente los infiltrados comentados en la ventana pulmonar. Muy bien. Entonces, ya con los estudios paraclínicos, pendiente segmento posterior del lóbulo superior derecho y segmento superior del lóbulo inferior izquierdo, perdón, derecho, los nódulos peribroncovasculares con halo de infiltrado en vidrio despulido, mm, perdón, nódulos centrolobulillares con aspecto de árbol de gemación, leucocitosis a expensas de neutrofilia, linfopenia, PCR elevada, hipoferremia, hiponatremia leve, euvolémica isosmolar asintomática e hipocalcemia. Entonces, nuestra impresión diagnóstica sigue siendo una coccidiomicosis pulmonar crónica cavitaria refractaria. Hablando brevemente de la No, coccidiomicosis. espérame, Diego. Nada más. A ver, varias precisiones con esta paciente. Si bien es una paciente femenina joven, sin ninguna otra comorbilidad, y estuvo, o sea, sí tiene claramente un factor epidemiológico, un factor clínico, un factor radiográfico y un factor diagnósticos, en este caso por serología, que apoya el tratamiento. Ahora, mencionaste que recibió fluconazol e itraconazol. A ver, entiendo que no hayas podido encontrar exactamente las dosis y las fechas, pero ¿cuánto tiempo, o sea, más bien, qué dosis debió haber recibido de fluconazol, qué dosis recibió de itraconazol y qué tiempo por lo menos recibió de tratamiento antifúngico esta paciente, Sí, basada en guías ajá, basado en guía eh, de fluconazol. de fluconazol? Ojo, que va de la mano si hay resolución clínica o no, y puedes tener una franja de tratamiento que puede ser hasta 800 miligramos diarios de fluconazol. ¿Ok? Ujú. Entonces, fluconazol es el antibiótico de entrada. Con ella no se observó una mejoría clínica y no hablo de días, semanas, en meses que estuvo recibiendo fluconazol y se transitó a itraconazol. ¿Cuál es la dosis establecida de itraconazol? Para coccidiomicosis pulmonar es de 200 miligramos vía oral cada 12 horas. Ok, ahora, ¿cuál es el tiempo mínimo que debe recibir un paciente con enfermedad cavitada, tratamiento con azol? Se recomienda que sea al menos por 3 a 6 meses, sin embargo, depende mucho de la resolución clínica y por imagen, y A puede ver, extenderse hasta un año. 6 meses sería una neumonía por coxi sin cavitaciones y que presente una mejoría clínica formidable y radiográfica. Pero en este caso, cuando estás en una condición de cavitación, el tratamiento mínimo debe ser por un año. Esta es una paciente que estuvo años bajo tratamientos con azoles. Ujú. ¿Ok? O sea, Sí. ¿por qué especifico esto? Para entender el contexto de que llegamos a la última alternativa terapéutica que ahorita vas a ir mencionando. Es que hablar de COMBE es algo que aplica bien en poblaciones como nórdicas, con una baja tasa de incidencia de TB, no sé, casos de 4 o 5 por 100.000 habitantes. En México es más o menos de 26 casos por 100.000 habitantes. Ya no aplicaría mucho hablar de COMBE, simplemente decir si tuvo relación directa con un paciente con diagnóstico reciente de tuberculosis. Y hablaste tampoco un poco de dónde estuvo la paciente. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es la tasa de prevalencia o en porcentaje, qué número de habitantes han estado expuestos a coccidioidomicosis en Phoenix contra México, por ejemplo? A ese dato no lo alcancé a revisar, doctor. Bueno, en México se habla, depende, en forma general es de un 5%, pero si ya te vas a lugares específicos, hay estudios serológicos
El doctor, por ejemplo, Enrique Barbachano tiene un artículo que habla de la cero prevalencia, perdón, exposición a coccidioidina y tienen cifras de cerca del 90% de una prueba positiva para coccidioidina en la comarca lagunera, por ejemplo. En otras zonas del país se habla de una exposición de 20%. En cambio, en Phoenix, la tasa de prevalencia es altísima. Entonces sí tenía claramente un factor epidemiológico. Y bueno, pues nada más. Entonces, esta es una paciente que estuvo muchos años bajo exposición con azoles y que incluso llegamos a una azol de segunda línea, que en este caso fue el isavuconazol, que también lo recibió por un periodo cercano a 10 a 12 meses, donde hubo respuestas clínicas, radiográficas, pero con recaídas. ¿Listo? Comentar también, Michel, que recibió voriconazol por un año. Ah, sí es cierto, voriconazol. Ok, bien. Muchas gracias, doctores, por el complementar el caso y por las explicaciones. Muy bien, entonces, siguiendo con el caso, entonces, hablando brevemente de la coccidiomicosis, en cuanto al agente etiológico, tenemos a Coccidioides spp, que se identifican principalmente de dos especies, Coccidioides imitis y Coccidioides posadaci, que es del orden de los onigenales en los Euroctiomicetes ascomicetus. Este es un hongo dimórfico que se presenta tanto en forma de levadura, que es su forma o presentación saprofita, que es la que encontramos en el ambiente, y de esférula, que es la presentación parasitaria, que es la que podemos encontrar ya cuando infecta a un ser vivo. Se encuentra principalmente, como comenta el doctor, en el sur de Estados Unidos, California y Arizona, siendo el 60% de los casos en todo Estados Unidos y aparte del norte de México. Sin embargo, ya se ha visto por múltiples factores que comienza a tener presencia en algunas otras zonas, tanto de Centro y Suramérica. Entonces, la manera en que nosotros podemos contagiarnos o adquirir esta infección por coccidiomicosis es mediante la aspiración de las artroconidias provenientes del ambiente. ¿Ok? Entonces ya la endospora al llegar al ambiente empieza a formar los micelios, su forma de levadura, de la cual después se desprenden las hifas y se van fragmentando en estas artroconidias que con el polvo pueden viajar en el viento y nosotros las podemos aspirar. Y ya una vez dentro, esta troconidia, al infectar, comienza a formar estas esférulas que están llenas de más material, que son las endosférulas, hasta llegar a reventarse y diseminarse de forma hematógena y llegar a afectar otros sitios. Entonces, es como ocurre. En cuanto a la presentación que puede tener la mayoría de los pacientes al infectarse por coccidiomicosis, hasta el 60% de estos o dos terceras partes va a ser completamente asintomático o con una sintomatología muy leve, que muchas veces no siquiera va a requerir tratamiento y va a pasar desapercibido. De ahí el resto, la tercera parte, va a tener una presentación moderada con un cuadro similar a una neumonía a cursar de forma no complicada y de ahí del 5% puede llegar a desarrollar una presentación crónica donde puede llegar a presentar lesiones fibrocavitarias, nódulos, cavitaciones, etcétera, y menos del 1%, del 0,5 o incluso en un máximo hasta 2% puede llegar a presentar vaya la redundancia, presentación diseminada extrapulmonar. ¿Qué factores de riesgo tenemos para coccidiomicosis? Principalmente lo que se ha estudiado es la presencia de inmunosupresión que puede ser adjudicado a la infección por el virus del VIH. Se comenta que por debajo de 250 células de TCD4 es cuando ya podemos empezar a tener mayor riesgo de desarrollo de coccidiomicosis. También pacientes que son receptores de trasplantes, tanto trasplantes de órgano sólido como trasplantes de células hematopoyéticas o que están en tratamiento de inmunosupresores por otro tipo de causas, por ejemplo, alguna enfermedad reumatológica, o también con agentes quimioterapéuticos por alguna enfermedad neoplásica, como corticoides, quimioterapia, y específicamente se ha visto que hay un riesgo mayor en pacientes que reciben agentes antifactor de necrosis tumoral. También otro factor de riesgo bien identificado es el embarazo, donde puede haber una mayor severidad de la enfermedad durante el tercer trimestre y en el posparto, y que es un cuadro
característicamente por las características teratogénicas de los azoles, no está recomendado el uso de estos, sin embargo, a partir del segundo y tercer trimestre sí se pueden utilizar. En cuanto a factores étnicos, se ha demostrado que pacientes afrodescendientes y de las Filipinas y también hispanos tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y o de tener un cuadro un poquito más como tórpido o más grave con una enfermedad diseminada. Factores ocupacionales o de exposición, pacientes que trabajen en áreas de construcción, agricultura, arqueología, minería, bomberos, etcétera, que tienen un alto riesgo por la exposición a polvo y al suelo. Y también se ha demostrado que en cuanto a factores de sexo o género, el sexo masculino tiene mayor predisposición o mayor riesgo de presentar la enfermedad o un cuadro más grave. Entonces, en esta paciente, aparte del factor epidemiológico, igual se abordó la parte inmunitaria, ver si tenía ella algún factor de riesgo de por qué, o algo que explicase por qué desarrolló este cuadro de la infección por coccidiomicosis. Se buscó infección por virus del VIH, la cual fue no reactiva. Se buscó inmunodeficiencia humoral, la cual no presentaba. Y también celular, que sí presentaba algo de disminución de leucocitos totales con algo de linfopenia. Sin embargo, como tal, afectación a la línea de linfocitos TCD4 no presentó. Anterior con la relación de CD4 CD8. A ver, aquí Sí, hay muchos números y nomás nos vamos directamente a los CD4, ¿ok? ajá. Entonces, sí, bien dices, estaban bajos, pero si te fijas la correlación, que es el índice de CD4 con CD8, se mantenía en un rango de entre más de 0, de 1. Entonces había una muy buena correlación, a diferencia de los pacientes que tienen virus de inmunodeficiencia humana SIDA, donde este índice se pierde y está por debajo de 0.5, 0.6. Entonces, también tomar en cuenta que cualquiera de nosotros, si nos tomamos CD4 en el curso incluso de una gripa, pues va a haber una disminución del nivel de CD4, ¿ok? Pero aún así se respeta el ver que está por arriba de esa franja de 200 que sería categorización para SIDA, tomando en cuenta que SIDA hay por varias causas, no solamente VIH. Ujú. Adelante. Perfecto, gracias, doctor. Muy bien. Entonces, en cuanto a manifestaciones clínicas de coccidiomicosis, tenemos principalmente, se pueden agrupar de dos maneras: pulmonares, que son las más comunes, y extrapulmonares, que son menos comunes. Entonces, pulmonares ahorita voy a mencionar más adelante. De las extrapulmonares, puede afectar prácticamente cualquier tejido, puede afectar a nivel de hueso, articulaciones, sistema nervioso. El cuadro clínico o los signos y síntomas que puedan dirigirnos hacia esa patología. Entre todas las manifestaciones, la que más nos debe preocupar o la que más intencionadamente deberíamos de buscar y descartar cuando sospechemos de una coccidiomicosis diseminada es la del sistema nervioso central, ya que la meningitis por coccidiomicosis es la presentación más grave y la que puede llegar a presentar mayor mortalidad en estos pacientes. ¿Qué manifestaciones vamos a encontrar en este caso? Dolores de cabeza que son muy intensos, que no resuelven, que son recurrentes, pues, también datos de meningismo como rigidez nucal y también alteración del estado de alerta. Aquí entonces son como banderas rojas que deberíamos de identificar en pacientes con coccidiomicosis. Ahora, cuando hay afectación en otros sitios, por ejemplo en la piel, que también es un sitio común, si no me recuerdo, de las manifestaciones extrapulmonares, la piel es el sitio más común de afectación por la coccidiomicosis. Aquí podemos encontrar lesiones, por ejemplo, abscesos o algún tipo de eritema. Sin embargo, por ejemplo, la coccidiomicosis se asocia mucho a eritema nodoso. Eso no nos dice necesariamente que la infección se encuentra en la piel, sino que puede ser una manifestación reumatológica de la misma. De hecho, hay una triada que es la presencia de eritema nodoso, artralgias y fiebre, que se le conoce como reumatismo del desierto. Entonces, eso no nos dice que la infección esté en esos sitios, sino que hay una infección de coco sistémica. Eh, En cuanto a la presentación en huesos o articulaciones, cuando el sitio está afectado, por ejemplo, la articulación, ahí sí, ¿cómo lo podemos sospechar? Cuando hay inflamación como tal o flogosis de esta articulación. Y en el caso del hueso, pues la afección principal, lo que más podemos encontrar es el dolor óseo, ¿verdad?
Y pues bueno, en cuanto a las manifestaciones pulmonares, esta puede, como comentamos al principio, puede ser como un cuadro de una neumonía adquirida en la comunidad o si es un poquito más severo, puede llegar a presentar una cavitación, derrame pleural, eh, derrame, bueno, hidroneumotórax, que esto ya sea rara vez es como una presentación primaria de la infección, sino que puede ser asociado a la presencia de una cavitación que eventualmente hizo ruptura hacia la cavidad pleural. También podemos encontrar la presencia de masas, nódulos, consolidaciones y presentación más grave de la coccidiomicosis pulmonar es la miliar. Ok, entonces en micosis pulmonar crónica, las cavitaciones se llegan a observar hasta en el 2% de los pacientes en radiografía y hasta en el 11% de los pacientes con el uso de la TAC. Las cavidades pueden presentar una evolución clínica muy variable, pueden resolver de forma espontánea, que es lo que se ha llegado a observar en varios estudios de corte. Pueden permanecer estables o pueden crecer. El mecanismo por el cual se forman no está bien estructurado, sin embargo, por la similitud en a la coccidiomicosis con la que ocurre en la tuberculosis, se puede considerar que puede haber algún mecanismo similar. Y en cuanto a los factores de riesgo específicos para coccidiomicosis cavitaria, el que está bien descrito es la presencia de diabetes con mal control. Sin embargo, hay otros que se han asociado fuertemente, que es, por ejemplo, el consumo de tabaco. También, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estados de inmunosupresión, exposiciones ocupacionales, la edad avanzada o alguna susceptibilidad genética. Métodos diagnósticos que tenemos para la coccidiomicosis es, primeramente, hay que hacer un abordaje completo con una biometría hemática, un panel metabólico, un perfil bioquímico y serología con IgM y IgG contra coccidiomicosis. La IgM puede, más bien se eleva a partir de 1 a 3 semanas posterior a adquirir la infección por coccidioides. Y bueno, en cuanto a si tenemos ya un inmunoensayo positivo, hay que confirmar esto con una inmunodifusión y fijación de complemento, que es, por ejemplo, los títulos que habíamos observado previamente de la paciente, 1/32, que fueron de julio de este año. El hecho de que la serología sea positiva no es confirmatorio de la enfermedad, sin embargo, aumenta la probabilidad o apoya la posibilidad de este diagnóstico. Y también, si la serología está negativa, no nos descarta, reduce, pero no descarta la infección. Si la sospecha es fuerte, igual hay que seguir investigando o indagando sobre esa línea. Eh, Ingreso también se le solicitaron anticuerpos mediante inmunodifusión, los cuales fueron positivos tanto para IgM como para IgG. En cuanto a diagnóstico, también podemos hacerlo de forma microbiológica. Puede ser por lavados bronquialveolares, por cultivos de esputo, entre otro tipo de muestras. En el caso si la paciente hubiese presentado algún derrame pleural, se puede tomar muestras de líquido pleural y de ahí se puede ya sea realizar cultivo, el cual no tiene mucha sensibilidad, es aproximadamente el 50% de esta sensibilidad y es un poquito tardado, o también otras pruebas moleculares como PCR o incluso hasta GeneXpert. Ahorita mencionaste, hablando de la serología, ¿cuál es el mejor método que tiene la mayor sensibilidad y especificidad para coccidioidomicosis? Es la inmunodifusión. Fijación de complemento. Ah, sí, perdón, no, disculpe. Sí, justo aquí, bueno, entre la fijación de complementos, según lo que encontré, y la inmunodifusión es donde se encuentra la mayor sensibilidad y especificidad, que era justo a O lo sea, que en iba. conjunto, sensibilidad, especificidad, fijación de complemento. Ok, sí, Y la titulación también te permite correlacionar si estás ante una coxi eh, localizada o una coxi diseminada. Y el corte es 1 a 32. Cuando está arriba de esto, o sea, cuando está a este nivel o arriba de esto, apoya más a que estés ante... sí, doctor. Gracias. Muy bien. Y también por imagen, el estudio inicial preferido para evaluar estas cavidades son la tomografía de tórax, perdón, que una vez identificada la cavidad en algún paciente, se recomienda dar seguimiento cada cierto tiempo, aproximadamente cada 4 a 6 meses, y se puede utilizar una tomografía de baja dosis para disminuir el riesgo o la exposición a radiación en estos pacientes.
Hay algunas lesiones que pueden asimilar o que pueden hacernos sospechar de alguna presencia de alguna neoplasia maligna en estos pacientes, pueden ser los nódulos o la presencia de lesiones quísticas. Se ha visto que cuando en pacientes con infección por coccidiomicosis que llegan a presentar lesiones quísticas pulmonares, hasta el 3,7% están asociadas a cáncer pulmonar y el 1% se llega a demostrar cáncer de células no pequeñas. ¿Ok? Entonces es importante también tener en cuenta eso al momento de estar evaluando a nuestros pacientes. Nuestra paciente, pues bueno, si hacemos el seguimiento de sus tomografías, al momento, en 2021, tenemos aquí la presencia de la cavidad y vemos cómo fue progresando hacia 2022 en cuanto a tamaño y hacia 2023. Sin embargo, ya con la respuesta o con el tratamiento con el itraconazol, fue que obtuvo una disminución de esta cavitación. Ya después que al tener la caída que se hizo la transición a isobuconazol, la cavitación se mantuvo prácticamente estable, pero ya una vez que es que tuvo la recaída. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento en estos pacientes con la coccidiomicosis refractaria? Nos recomiendan tanto las guías como algunas opiniones de expertos, ir agrupando a los pacientes en si presentan o no presentan síntomas y la severidad de estos síntomas. También si presentan o no presentan comorbilidades. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente asintomático sin comorbilidades, entonces se recomienda dar un seguimiento por imagen, ¿ok? Y en dado caso de que la imagen sea normal, la acreditación está estable, no hay ningún otro dato sugestivo de alguna enfermedad sobreagregada o de algo que pueda aumentar el riesgo de esta paciente, se recomienda seguir con tomografía cada 2 años hasta que se logre la estabilidad de la cavitación. Y si no hay o si hay algún cambio que pueda ser alarmante en la imagen, hay que dar seguimiento un poquito más estrecho y en dado caso que sea necesario abordar para algún otro tipo de causa que esté afectando a esta paciente. Y en pacientes con comorbilidades, por ejemplo, puede ser inmunosupresión o diabetes, como comentábamos ahorita, hay que hay que tomar una muestra del tejido para el diagnóstico o hay que tratar de establecer el diagnóstico certero de coccidiomicosis. Si está confirmado, iniciamos terapia antifúngica, inicialmente con azoles y estar con seguimiento por imagen con muestra de tejido, ya se confirma o se trata de hacer examen serológico. Si hay seroconversión, damos tratamiento antifúngico. Si hay un aumento en el tamaño de la cavidad, hay que considerar tomar una nueva muestra para identificar el diagnóstico preciso. Y en el caso, por ejemplo, de pacientes sintomáticos, que sería nuestra paciente, con síntomas leves y sana, aparentemente sin algún factor de riesgo o alguna comorbilidad sobreagregada, eh, la coccidiomicosis la confirmamos mediante serología y se da tratamiento antifúngico por la temporalidad que ya comentamos. Si no está confirmado, únicamente se da vigilancia y las guías no recomiendan dar tratamiento en estos casos, ya que las cavitaciones pueden resolver de forma espontánea. Y pues, bueno, en dado caso de que la severidad de los síntomas sea mayor, ahí ya el tratamiento es necesario y puede variar desde azoles vía oral hasta presentación IV o el uso de, por ejemplo, anfotericina o ya cirugía directa de urgencia. En cuanto al tratamiento farmacológico, los azoles, como comentábamos, son los preferidos, son los de primera línea. Entre estos, los que destacan son el fluconazol y el itraconazol, que entre los dos, hablando de eficacia para la coccidiomicosis, perdón, pulmonar, no hay una gran diferencia. Sin embargo, se suele preferir el fluconazol por sobre el itraconazol debido que en el caso del itraconazol son 2 tomas al día, y aparte de que suele tener una mejor tolerancia y su biodisponibilidad, por así decirlo, es un poquito más sencilla, ya que para mejorar la absorción del itraconazol se recomienda el uso o más bien consumirlo con las comidas o con bebidas ácidas, por ejemplo, algún refresco. Y bueno, hay que estar monitoreando también los efectos adversos que puedan tener, sobre todo en cuanto a la función renal y hepática, y efectos sobre la conducción cardíaca, ya que pueden tener algo de prolongación del QT. Otras opciones son el posaconazol y el voriconazol, y uno que va tomando mucha fuerza es el isavuconazol, que es de segunda línea. La dosis es primero una dosis de carga, aquí menciona 372, sin embargo, esto es como que la dosis elemental que contienen las presentaciones en el mercado,
que ya la presentación del mercado lo que se le administra al paciente es de lo equivalente a 200 miligramos. Entonces se da primero una dosis de carga de 200 miligramos cada 8 horas por 6 dosis y después ya se continúa cada 24 horas. Este tiene una mejor tolerancia, tiene una muy buena biodisponibilidad, sus efectos adversos son menores, o es lo que se ha demostrado en diferentes estudios, por ejemplo, en cuanto a afectación en hepática, renal y también cardíaca, ya que este en lugar de tener una prolongación del QT, se suele tener un acortamiento, lo que se ha demostrado. Y en dado enfermos o, por ejemplo, alguna neumonía un poquito más fuerte, se recomienda el uso de anfotericina B. De este, el tratamiento recomendado es con la presentación liposomal. Tenemos la liposomal o el desoxicolato. La liposomal también se relaciona con menores efectos adversos que ahorita vamos a comentar brevemente. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, este puede ser ya sea electivo o puede ser de urgencia. ¿Cuál es el de urgencia? Principalmente la presencia de un pioneumotórax por la ruptura de alguna cavitación. Ok. O la presencia de hemoptisis masiva. Y en el caso de que también la paciente, que fue nuestro caso, no tuvo una respuesta completa o adecuada al tratamiento farmacológico, es que ya se puede considerar el uso de un tratamiento quirúrgico. Ajá. ¿Cuáles son los criterios para ir al tratamiento quirúrgico? ¿Cuánto tiempo con el tratamiento? ¿O cómo se define de calidad? ¿Cómo se define de tratamiento? Ajá. Bueno, sí, pregunta aquí la doctora Cordelia que cuáles son los criterios exactos o específicos para decir que la infección es refractaria y cuándo decidir irse ya a una segunda línea de tratamiento o decidir por un tratamiento quirúrgico. Eh, criterios sí dependen mucho o no es como que algo que esté bien establecido, ya que la evidencia no se ha estudiado demasiado en el caso de coccidiomicosis cavitaria. Entonces depende mucho de la sintomatología del paciente, las comorbilidades también. Y, por ejemplo, ¿cuándo decir que es refractaria? Pues cuando ya se dio el tratamiento recomendado que comentaba el doctor Michela hace unos momentos de aproximadamente un año de manejo, si no hay una respuesta completa que es ya la resolución de la cavitación, es cuando ya podemos decir que este es un caso refractario y ahí podríamos considerar irnos a una segunda línea de tratamiento o a un año de tratamiento con azoles. Fue más de un año, o sea, fue primeramente aproximadamente un año con fluconazol, después casi un año con itraconazol, con voriconazol también casi un año, y luego ya con isavuconazol. Ajá. La anfotericina B es más que nada para cuando es un manejo intrahospitalario, pacientes ya con alguna neumonía grave, así donde sí está como que bien descrito o bien dicho de que aquí es donde sí o sí tienes que utilizar anfotericina B es cuando desarrolla síndrome de dificultad respiratoria aguda o distrés respiratorio agudo. De ahí en fuera, si ya está de manejo intrahospitalario y ves que no hay una respuesta adecuada con azoles, puedes darle también anfotericina B. Bueno, en el manejo que recibió la paciente en este caso se dio manejo farmacológico con anfotericina B e isavuconazol. De anfotericina B fue la presentación liposomal, ya que esta, como les decía, tiene una mejor tolerancia y menores efectos adversos. La dosis inicial que presentó esta paciente fue de 300 miligramos cada 24 horas, después se redujo a 250 y posterior a 200. Esto debido a que comenzó a presentar los efectos adversos reconocidos en la anfotericina B, que es la afectación renal. Específicamente, uno de los efectos adversos que presentó fue una acidosis tubular renal con disminución eventual del potasio y que requirió de ciertas reposiciones tanto de potasio como sulfato de magnesio al inicio del tratamiento y eventualmente hizo lesión renal aguda con elevación de la creatinina y es por eso que se disminuyó la dosis. Y en cuanto al isavuconazol, volvió a darse una dosis de carga IV y se continuó con IV cada 24 horas y ya cerca de su alta, uno o dos días previos a su alta, fue que se hizo la transición a vía oral, ya que aún después de haber dado el manejo quirúrgico, tenía que continuar con el tratamiento por cierto periodo más de tiempo.
Y bueno, el por qué utilizar en esta paciente anfotericina B e isavuconazol en conjunto es porque, bueno, si bien no hay algún estudio, alguna guía que lo recomiende o que lo mencione directamente, se ha comenzado a ver por la teoría de que mismo entre ellos, ya que la anfotericina B actúa afectando la permeabilidad de la pared de los hongos y el isavuconazol, perdón, afecta en la síntesis de esta pared. Entonces ya teniendo dos agentes con mecanismos que pueden ser sinérgicos, es que se considera que pudiera haber una mejor respuesta en infecciones que son refractarias o que son resistentes. Han algunos estudios que han demostrado, ya sea in vitro o en animales, este sinergismo, perdón, que lo han demostrado con ciertos agentes, por ejemplo, con aspergillus fue lo que encontré, y con mucormicosis. Ahora, También, ajá, perdón, sí, digo, doctor. y aprovechando que nos acompaña David Martínez, cirujano torácico, que nos apoyó en el caso, también en parte fue porque ya teníamos de entrada definido que iba a ser quirúrgica la paciente. Entonces, la idea era utilizar un antifúngico con una acción un poco más fungicida, en este caso la anfotericina, y buscar esterilizar lo más que se pudiera la cavidad y recordar que tenía infiltrados perilesionales o pericavitarios también. Entonces la idea era llevar a cabo una contención, vamos a decirlo así, del proceso infectocontagioso. De hecho, la cirugía fue, si mal no recuerdo, como a las 2 semanas. Sí, doctor, aproximadamente. Fue el 9 de septiembre y ahí ingresó. Ahí sí, no sé si David ahí nos quisiera comentar la parte quirúrgica de la indicación y lo que encontramos Sí, hola doctor, ¿cómo está? Buenos días. debido. ¿Qué onda? Sí, pues en general digo, hay que recordar que realmente el tratamiento quirúrgico para las infecciones fúngicas es en relación a las complicaciones de las mismas, ¿no? Más que la cavitación que pueden llegar a presentar, y en muchos pacientes no dan síntomas una vez que se trata la enfermedad y ya no recurre o hasta responde bien al tratamiento, es cuando tienen ya sea abscesos, hemoptisis, que hay un derrame pleural o un empiema asociado, o bien que la cavitación pues está ocupada por material fúngico, ¿no? Que eso también se presenta en algunos casos. Y bueno, en este caso se planteó la parte quirúrgica pues controlando todo el equipo debido a que una pues, infección, como ya mencionaron, que no respondió al tratamiento como de forma efectiva, de forma esperada. Y pues muchas de estas cavitaciones, pues al engrosarse tanto la pleura o la pared de la cavidad, pues mantienen ahí como la infección activa, por así decirlo, y que impide también una penetración adecuada de los antifúngicos, ¿no? Entonces, como dice el doctor Michel, pues la idea era dar tratamiento inflamatorio, que también obviamente todo ese proceso inflamatorio pues afecta el parénquima pulmonar sano. Y eso también aumenta el riesgo de alguna fuga aérea posterior, de un fístulas broncopleurales y demás, ¿no? Entonces lo que queríamos era como desinflamar toda esa parte, tratar la parte como activa de la infección o esos infiltrados asociados, que también si bien en la tomografía tienen algunas como bronquiectasis también no hay muy puntuales cerca de la cavitación, ¿no? Y ya después de completar ese tratamiento como de inicio, pues ya se planteó la parte de la cirugía, que pues aquí en este caso como era una cavitación que unía o tomaba dos lóbulos, tanto el lóbulo superior como el inferior, o sea, el segmento 6 pegado al segmento 2 que es el posterior del lóbulo superior. Pues aquí la parte complicada pues era la disección de la parte del ilio, que estaban muy unidas la fisura de ambos lóbulos, que se pudo lograr sin tanto problema, sin lesión a los vasos principales de cualquiera de los dos lóbulos. Y ya de ahí, pues fue una segmentectomía no anatómica, porque no disecamos como tal ni la arteria, ni el bronquio, ni tal específico para cada segmento, por la misma inflamación asociada a todo el parénquima, ¿no? Pero pues aquí se puede ver cómo se resacaron los dos segmentos y unidos entre los dos, pues estaba ahí la cavitación que se puede observar en la imagen del medio. Y en la imagen, la de la más derecha, pues podemos ver cómo, aparte de esa cavitación, pues ya tenemos también como mucha reacción pleural, e inflamación en toda la parte como que sería como la parte lateral del tórax, pero hacia atrás, hacia la columna,
También tenemos adherencias igual firmes, muy adheridas a la pleura y a los músculos, que eso también en ocasiones pues causa un dolor pleurítico, dolor torácico crónico, en los pacientes pues asociado a la inflamación repetitiva y recurrente de estas cavitaciones, ¿no? Entonces aquí pues ya el tratamiento sí quirúrgico pues era lo ideal, asociado a un tratamiento pues ya sistémico previo y posterior a la cirugía, ¿no? Muy No sé bien, si muchas gracias, doctor. Perdón. alguna duda o algo. Eh, Creo que no, muchas gracias, doctor, por la explicación. También muchas gracias por proporcionarnos las imágenes para que fuera más ilustrativa la presentación del procedimiento que se realizó a la paciente. Muy Entonces, bueno, del segmento que se retiró, los segmentos que se retiraron se mandaron a estudiar a histopatología, donde, pues, bueno, lo que se encontró fue la presencia de bronquiectasia central con neumonía organizada, asociada a la fibrosis, hiperplasia linfoide y bronquiolitis, los cuales son hallazgos muy comunes o que se ha demostrado en otros diferentes estudios de corte, que son muy prevalentes o que pueden estar asociados. Que aunque sean muy prevalentes, no son patoneumónicos de este tipo de afectaciones. Mostró fue que el tejido pulmonar adyacente, vemos la hiperplasia linfoide que encontramos en la paciente y la bronquiolitis crónica, que en este caso ya llegaba a ser severa. ¿Ok? En algunos casos puede haber también contenido de algún micetoma o del mismo hongo. Sin embargo, en el caso de la paciente no se alcanzó a observar. Se mandó también a estudiar para descartar una infección por tuberculosis o hacer cultivos, los cuales también fueron negativos. Pues bueno, en cuanto a la evolución de la paciente, posterior a su procedimiento quirúrgico, se quedó con una sonda de drenaje intrapleural, la cual, bueno, sí tuvo un drenaje algo considerable, eventualmente ya no hubo ninguna otra complicación, como alguna fístula o alguna fuga de aire. Se pudo retirar la sonda el 11 de septiembre y el 15 de septiembre se egresó de alta ya sin complicaciones. Y el 24 de septiembre fue citada nuevamente para seguimiento, también con una buena evolución radiológica. Entonces, el seguimiento de estos pacientes, ¿cómo debe ser tanto clínico, serológico y radiológico en todos los pacientes con coccidiomicosis cavitaria o crónica. ¿Qué síntomas debemos estar buscando? Síntomas, por ejemplo, de fatiga, pérdida de peso, fiebre recurrente, tos, dolor torácico, que nos haga pensar que la infección o la enfermedad está activa. En cuanto a la serología, nos podemos guiar mucho en cuanto a la títulos aumentan, nos puede hablar de una progresión de la enfermedad y si disminuyen nos pueden hablar también de una mejoría. Y como comentaba el doctor Michel hace un momento, el punto de corte en estos títulos es de 1/32. Esto es algo que, por lo que busqué, se consideraba que pudiese cambiar o verse afectado por la introducción de los azoles como tratamiento de primera línea, ya que es un tratamiento muy eficaz. Sin embargo, no, se sigue manteniendo este punto de corte de 1/32, siendo que mayor a esto hay mayor riesgo de diseminación de la enfermedad o de pensar en una infección diseminada. Eh, en cuanto a imagen, hay que estar repitiendo imágenes para ver cómo va avanzando esta lesión. Y en tratamiento farmacológico es con azoles por 3 a 6 meses o hasta un año, como comentábamos. Pero lo siento, hay que individualizar según la respuesta del paciente. Entonces, puntos que considero importante llevarnos a casa. Considerar coccidiomicosis como diagnóstico diferencial en pacientes con síntomas respiratorios y que habite no haya viajado a zonas endémicas de la coccidiomicosis. Saber que no todos los casos ameritan tratamiento antifúngico. Identificar bien los criterios de inclusión para cada tipo de manejo. En pacientes con infección por coccidioides, indagar intencionadamente por signos o síntomas sugestivos de enfermedad diseminada, con mayor importancia o mayor atención en meningitis, perdón, por coccidioides. Los azoles son la primera línea de tratamiento, siendo estos específicos. Pacientes en tratamiento con anfotericina B, vigilar los posibles efectos adversos, principalmente afectaciones renales. Y como comentábamos ahorita, el seguimiento es clínico, serológico y por imagen. Estas son las referencias para el desarrollo de este caso. Y pues sin nada más que agregar, sería todo. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda.
Ok, bueno, pues nuevamente les agradezco a los doctores, doctor Michel, doctor Moreno y doctor Day Martínez por acudir, por sus aportaciones y también por ayudar a desarrollar este caso. Y pues sin nada más que decir, Sí. gracias por acudir. Diego, y nada más, digo, pues sí, recalcar que si bien en México, pues vemos una paciente así, lo primero que se viene a la mente es tuberculosis. De entrada, sí tomar en cuenta que en estados del norte, por ejemplo, Coxi va a ser el espejo. O sea, siempre tomar en cuenta en el abordaje inicial, si en un paciente que está viviendo en el norte del país o que haya ido a una zona altamente endémica, siempre tomar en cuenta mandar muestras para coccidioidomicosis. No se mencionó y quisiera hacerlo, tenemos PCR para coccidioidomicosis. Es una prueba que poco a poco va ganando más adeptos. El problema es que todavía no se alcanza una buena estandarización entre laboratorios y hemos comenzado a observar cuando se hicieron los abordajes directos del tejido, pues ya hay que recordar que tenía dos tratamientos por más de 2 semanas recibiendo la paciente y tal vez por esto no pudimos obtener, perdón, cultivo o detección molecular. Y pues nada, todavía esta paciente pues no se ha concluido. Clínicamente va bien, ya incluso el dolor pleurítico mejoró considerablemente y ya está reintegrándose a sus actividades y demás, pero bueno, el seguimiento pues sí va a ser largo y no sé si Moreno quiera agregar algo más, pero pues sí, el tratamiento farmacológico pues será por meses o años tal vez. Sí, bueno, aquí nada más, por lo que comentaba David, las decisiones de operar a este paciente no es la típica. Casi todos los casos que nos ha tocado llevar a cirugía ha sido por hemoptisis persistente. Y esta paciente sí tenía hemoptisis, pero muy escasa y casi siempre era el marcador de que se reactivaba la enfermedad. Vale la pena mencionar que esta paciente llegó a tener hasta, después de un tratamiento de un año, llegó a estar hasta 6 meses sin datos de recurrencia. Y el único síntoma que tenía recurrencia era o dolor pleurítico con o sin hemoptisis, y siempre algo escaso, ¿no? Y cambios tomográficos de mayor engrosamiento de la cavidad. En este caso fue se prendió un foco rojo al momento que recibió un tratamiento muy efectivo por un año, y que en menos de un mes después de haberlo suspendido recayó, pero recayó peor que otras veces, con fiebre, cefalea, mucho malestar general, y el dolor pleurítico, ¿no? Entonces, como comentaban ahorita, las decisiones de operar no son tan fáciles, pero bueno, en este caso la paciente ya tenía prácticamente 5 años en tratamiento, y bueno, se tenía que ya hacerse ya algo diferente, ¿no? Muy bien, felicidades por el caso. Gracias, doctor. Ok, bueno, en este caso creo que ya sería todo. Nuevamente les agradezco a todos y que tengan un excelente día. Saludos.